Bueno, amados hermanos, ¿qué tal si vamos al libro de Lucas, capítulo 24, del verso 1 al 9? Vamos a leer esta mañana Lucas, capítulo 24, del verso 1 al 9. Amén. Lucas, capítulo 24, del verso 1 al 9. La palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Quiero leer nuevamente el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que esta primera parte hermosa, esta historia, cómo estas mujeres llegan y reciben esta palabra de estos dos hombres con vestiduras resplandecientes que le dicen: ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive? Amén. Justamente la palabra del día de hoy hemos titulado: Él vive. Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. En el verso 13 en adelante también cuenta una historia maravillosa. Habla acerca de dos hombres que caminaban y se iban hacia Emaús. Y en este camino a Emaús se les aparece Jesús. Pero ellos, dice el versículo del verso 13 en adelante, vamos a leer el verso 13 en adelante, ahí mismo en Lucas. Vamos a leer verso 13 en adelante. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dice, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tan tristes? Qué interesante es esta parte de la historia, ¿no? Cómo estos dos hombres iban caminando, preocupados. Y es muy interesante esta historia que hemos leído ahorita. Y justamente por eso le hemos llamado a esta prédica Él vive. Entonces esta prédica Él vive la estoy dividiendo en dos episodios. Episodio número 1, lo he titulado Los ciegos. Veamos una escena maravillosa, obviamente. Acabamos de leer esta historia y vemos cómo Jesús se aparece primero a unas mujeres. Pedro escucha que Jesús había resucitado y Pedro va a él mismo a comprobar esto, ¿no? No lo podía creer de inmediata voz de las mujeres. Entonces él mismo va y quiere comprobar la situación. Y de pronto, en la segunda escena, vemos cómo Jesús se aparece a estos hombres, gente que caminó con Jesús. Y esto es maravilloso porque esta gente no era cualquier persona a la que Jesús se le aparece. Era gente que caminó con Jesús, gente que sabía el color de la voz de Jesús, conocía su apariencia, habían estado con ellos, pero dice que no lo reconocían, que sus ojos estaban velados. Y esto se parece mucho a nuestra vida muchas veces, ¿no? Que muchas veces la incredulidad, el día a día, nos absorbe, nos atrae y nos mete en una rutina que no nos deja ver más allá de eso. Y es como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tantas cosas que vivimos, tantas noticias, tanta preocupación, tanto enfoque en tantas cosas que perdemos de vista lo más importante.
de quién está a nuestro lado. Y eso le estaba pasando a estos hombres de Emaús, que habían sido sus ojos velados, estaban ciegos, estaban tan preocupados conversando de lo que había pasado con Jesús, de la situación que estaba por venir. Es como hoy, ¿no? ¿No les recuerda a lo que estamos viviendo hoy? Hoy la gente, del único tema que hablan es que el coronavirus, que cómo va a ser después la economía, qué va a pasar y qué va a pasar con el trabajo y las empresas van a comenzar. Entonces hay mucha angustia y entonces estamos tan enfocados en la ruta, estamos tan enfocados en el camino que perdemos de vista al que está con nosotros en el camino. Y eso es lo que les estaba pasando a esta gente de Emaús. Estaban tan tristes y Jesús mismo le dice, ¿por qué estás tan tristes? ¿Qué son esas cosas que conversan? Y estaban tan enfocados en ello que no pudieron darse cuenta de quién estaba a su lado. Y eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Estamos tan enfocados en tantas cosas que perdemos de vista quién está a nuestro lado en este tiempo. En este tiempo difícil, en este caminar que no es fácil, está complejo para muchas familias. Veo las noticias, no tienen que comer, hay situaciones complicadas, familias que están perdiendo familiares. Y eso es inevitablemente una angustia para el corazón de muchas personas. Pero aún con esas angustias no podemos dejar de ver quién está a nuestro lado. Y igual que estos hombres de Emaús, que estaban sus ojos velados, no podemos dejar que las circunstancias que nos rodeen velen nuestra mirada, que nos hagan perder de vista lo importante. Y lo importante en cualquier circunstancia que nos toque vivir es que Jesús está a nuestro lado y debemos verlo. ¿Y cómo pudieron hacer ellos para poder darse cuenta como que Jesús estaba a su lado? Vemos que ellos tuvieron que detenerse, invitarlo a cenar a Jesús. Ven la parte de la historia más adelante. Lo invitaron a Jesús a cenar con ellos y ahí recién pudieron ponerse tranquilos, calmarse un rato, dejar de hablar de tantos problemas, tantas circunstancias. Y ahí, al momento de cenar con Jesús, al momento de bendecir los alimentos, partir el pan, ellos pudieron ver y sus ojos fueron abiertos y pudieron ver ¿con quién estaban? Entonces, en esta mañana, Jesús quiere abrir tus ojos y quiere que dejes de ser ciego y dejes de estar velado por tantos problemas y circunstancias y quiere decirte en esta mañana, yo he resucitado, yo estoy vivo, estoy a tu lado, estoy caminando, aún en este virus letal, en este virus complejo, yo estoy aquí contigo para ayudarte. Estás mirando el camino, pero no estás viendo con quién estás caminando. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que le ha entregado su corazón a Dios, entonces pon tu mirada en aquel que va contigo en este camino. Yo voy tranquilo, mi familia va tranquilo porque estamos mirando quién está con nosotros. No estamos preocupados en el camino, estamos preocupados en tener la vista en aquel que va con nosotros en este camino. Y el que va con nosotros en este camino es el que está vivo, el que ha resucitado, el que ha vuelto de entre los muertos con victoria y ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás y el que tiene poder sobre todas las cosas. Él está contigo y está conmigo. Así que no te dejes abrumar por los problemas, no sigas ciego, sino que abre tus ojos y comienza a mirar al Señor que está con nosotros. Que Jesús mismo, que ha resucitado, está contigo esta mañana y te está diciendo, mírame, estoy en esta ruta contigo. Este viaje que parece difícil, tranquilo, yo estoy contigo, estoy caminando contigo. Mírame, yo he resucitado, estoy vivo y tengo poder para ayudarte a ti, a tu familia, tengo poder para sanarte, tengo poder para tomar el control de todas las circunstancias de tu vida. Deja de estar preocupándote, deja de estar triste y llena de esperanza tu corazón porque vas a poner tu mirada en Jesús. Amén. Esto es el primer episodio. Los ciegos, ya no vamos a ser ciegos porque ya sabemos esto, que debemos poner nuestra mirada en Jesús que está a nuestro lado. El que vive está a tu lado y Él ha resucitado. Amén. Entonces, el segundo episodio, pero antes de pasar al segundo episodio quiero leerte Juan 16:20, la palabra de Dios dice en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tu tristeza se va a convertir en gozo, porque vas a poner tu mirada en Jesús. No va a haber tristeza más grande que tu esperanza en Jesús. También Isaías capítulo 12, verso 6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Este no es un tiempo para estar triste, para acongojarnos, para perder la fe y la esperanza. Este es un tiempo para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra esperanza, porque la palabra de Dios dice: regocíjate, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 35, 1, 10, la palabra del Señor dice en verso 5 y verso 6. Yo te recomiendo que leas del 1 al 10, pero voy a leer esta mañana el verso 5 y el verso 6. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios. No hay nada más poderoso que Dios. No hay virus que sea más poderoso que Dios. No hay enfermedad que sea más poderosa que Dios. No hay economía difícil que sea más poderosa que tu Dios. Ese Dios que ha resucitado. Jesucristo que ha resucitado y que está caminando contigo. Pero de repente no lo estás viendo y estás llenándote de congoja porque estás tan preocupado por tu camino, por lo que ha de venir, que poner tu mirada en aquel que está contigo. Amén. Entonces, en este primer episodio aprendimos que ya debemos dejar de ser ciegos y poner nuestra mirada en Jesús, que Él va a traer regocijo, esperanza, consuelo a nuestras vidas, y eso es lo que Él quiere hacer. El segundo episodio lo he titulado El propósito. ¿Cuál es el propósito para que Jesús haya resucitado? ¿Por qué Jesús ha resucitado? Y yo lo he resumido en 3 propósitos en esta mañana. Jesucristo ha resucitado primero para proveernos la seguridad de nuestra justificación. Jesucristo ha resucitado para proveerte a ti y a mí la seguridad de que podemos ser justificados. Podemos tener la seguridad que si creemos en Jesús, podemos tener una vida nueva y Él puede borrar nuestro pasado. Cuando Jesucristo resucitó, nos dio la victoria de poder amistarnos con nuestro Padre Celestial, con Dios, y poder tener una amistad nuevamente con Él, y podemos ser justificados. Si tú le pides perdón al Señor por tus pecados, el Señor te justifica, te limpia, te restaura. Para eso Él ha resucitado, para darnos una vida de victoria, para darnos una vida nueva. En Romanos capítulo 4, versos 24 y 25, la palabra de Dios dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él ha sido resucitado para nuestra justificación, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Si tu pecado fuera tan rojo como la grana, Él tiene el poder para hacerlo blanco como la nieve. Así que si tú le pides perdón al Señor y te arrepientes de tus pecados y le entregas tu corazón, Él puede redimir tu alma y puede resucitar con Él. Entonces, el primer propósito para el cual Él ha resucitado es para poder hacernos justos, para poder justificarnos. La segunda razón para la cual Él ha resucitado es para dar a conocer a los hombres el juicio que ha de venir. Porque Él mismo ha de ser el juez, el que ha resucitado. Por eso, amado hermano, amado amiga, amigo que me estás viendo en esta hora, Él quiere que en nuestra vida haya un antes de Cristo y un después de Cristo. Así como la historia de la humanidad tiene un punto de división, un antes de Cristo, un AC y un DC. En nuestra vida también tiene que existir una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Después que Él te encontró, tu vida tiene que cambiar. Después que Él te encuentra, tu vida tiene que ser mejor, diferente. Tomar decisiones de justicia, de verdad, de amor, de gozo, de mansedumbre, de paz. Tiene que haber una diferencia. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos decir, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo en Dios, pero sigues viviendo como si no creyeses en Él. Por eso decimos siempre, no solamente basta en creer en Jesucristo, sino creerle a Jesucristo. No solamente basta creer en Dios, sino también creerle a Dios. De eso se trata la vida. Cuando uno le cree a Dios, vive como a Dios le agrada. Toma en cuenta la palabra de Dios a su vida. Y eso es lo que debe primar en nuestro corazón. Es así como debemos vivir, tomando a Dios en cuenta en nuestra vida y siendo Él el capitán de nuestra vida. Y cuando eso pase, habrá un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿En tu vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo? ¿O sigue siendo una vida sin Cristo?
donde solamente dices, sí, yo creo en Dios, pero no lo tomas en cuenta en tus decisiones. Amado hermano, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque va a haber un día donde tú y yo vamos a ser juzgados por nuestras acciones, por nuestras palabras, por las cosas que dejamos de hacer, que es tener fe en Jesucristo y seguir sus pisadas, seguir su camino. Vamos a rendir cuentas. La palabra del Señor dice que vamos a rendir cuentas aún de todas esas palabras ociosas que han salido de nuestra boca. Amado hermano, es necesario, amigo, amiga que me estás viendo, que tomes una decisión de tener una vida con Cristo, de entregarle tu vida a Cristo, porque un día vamos a dar cuenta de nuestra vida, de esa decisión. Necesitamos tener un momento de tomar una decisión de seguir a Jesucristo, a aquel que está vivo y que hoy día estamos celebrando que Él ha resucitado. Una vez más celebramos, cada año llega un domingo, el domingo de resurrección, donde celebramos, así como celebras tu onomástico, celebramos que Jesucristo está vivo. Y está vivo para justificarnos, está vivo para hacernos recordar que tenemos que tomar una decisión, que Él ha dado su vida por ti y por mí, para darnos la oportunidad de poder ser salvos, de poder tener una vida con Él en la eternidad. Dijo Jesús, yo fui y me voy un tiempo de ustedes, los dejo un tiempo para irme a preparar morada para ustedes. Esa es la promesa y después regresaré para llevarlos conmigo. ¿Estás listo para ello? Amados hermanos, el tercer propósito por el cual Jesucristo ha resucitado es para vivificarnos, para darnos vida y vida en abundancia, porque Él es la primicia de los que han de resucitar. Él ha venido a dar su vida por nosotros para darnos vida en abundancia. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La palabra de Dios es directa y clara. El que cree en mí vivirá, vivirá. Necesitamos tener una vida nueva. De repente tú dices, pero yo estoy vivo, ¿qué más vida necesito tener? Estás vivo físicamente de repente, pero espiritualmente de repente estás muerto, porque no entiendes las cosas sobrenaturales de Dios. Y entender las cosas sobrenaturales de Dios es experimentar las cosas sobrenaturales de Dios, una sanidad sobrenatural de Dios, una manifestación del poder de Dios. En la sanidad yo he visto cómo Dios ha sanado a mis hijos sin necesidad de medicamentos. He orado por mis hijos, le he clamado a Dios por mis hijos y he visto la mano poderosa de Dios sanándolos a mis hijos, sanando mi vida, sanando a mi familia. Y tú también puedes experimentar eso. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás moriremos, porque siempre estaremos vivos con Cristo Jesús. Porque es necesario, amado hermano, en esta mañana yo te quiero decir, es necesario que tú resucites a una vida nueva en Cristo. No podemos seguir viviendo una vida lejos de Cristo. Por más que digamos, sí, yo creo en Dios, lo digo una vez más, no es suficiente. Necesitamos entregarle nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones al Dios vivo, al Dios que está vivo, que ha resucitado. Necesitas caminar con Jesús y verás cómo la vida va a tomar un sentido diferente, va a tomar un sentido de poder, porque las cosas ya no van a depender de ti, sino que van a depender de aquel que camina contigo. Mi familia no depende de mí, mi familia depende de Dios. Yo no dependo de mí, dependo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no debemos guiarnos en nuestra propia prudencia, sino que buscar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Necesitamos, es imperativo, es necesario para tu vida tomar en cuenta a Dios, hoy más que nunca, en este tiempo que el Señor nos está regalando para preparar nuestro corazón. Este es un tiempo de preparación, amigo, amiga que me escuchas. Este es un tiempo para preparar tu corazón, ponerte a cuentas con el que ha resucitado y decirle, tu sacrificio en la cruz no fue en vano. Tú has resucitado y yo también necesito que tú me resucites. Ya no quiero seguir viviendo una vida de tristeza, de angustias, de temor. No, yo quiero vivir una vida de esperanza, de fe, de gozo, sin preocuparme del resto de cosas que ocurren en mi vida,
sino que quiero vivir descansando en tu poder. Jesucristo quiere despertarte una vida donde tú reposes en el poder de Él. Ya basta de solamente confiar en ti. Es necesario comenzar a tener confianza y depositar todo tu fe, todo tu porvenir en las manos del Rey de Reyes. Para eso Él ha resucitado, para vivificarte. 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo vuelva, los que hayan muerto con Cristo resucitaremos y nos encontraremos con Él. Y los que aún quedan vivos, dice que serán levantados en el aire y se encontrarán con Él ahí. Eso será maravilloso. La palabra de Dios es preciosa y es una promesa. Es una promesa que los hijos de Dios vamos a ser arrebatados. Los que mueran con Cristo vivirán con Cristo para siempre. Y esto es maravilloso, amados hermanos, porque Cristo quiere vivificar tu vida, quiere darle vida a tus huesos. Amén. Y esta es la promesa de Jesucristo. Para eso Él ha resucitado. En 1 Corintios 15, 51, 55 al 58, la palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 15, la palabra del Señor dice, verso 51 en adelante: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo, que esto incorruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice el verso 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi fe en Jesucristo no es en vano. Tu fe en Jesucristo no es en vano. Tu tiempo que dedicas a estudiar la palabra de Dios no es en vano. Tu tiempo que dedicas a orar a Dios no es en vano. Tus sacrificios para Dios no son en vano. Tienen un propósito, valen mucho, porque tú vales mucho para Dios. Y Dios tiene planes buenos para tu vida, como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Y el futuro que Dios espera para tu vida es darte una vida nueva. Que veas cosas que nunca has visto, que experimentes cosas que nunca has visto, que no te vayas de este mundo sin experimentar la gloria de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿de qué sirve alimentar este cuerpo, alimentar esta carne si no alimentas también el espíritu? ¿De qué sirve tener casas? Hoy en día nos hemos dado cuenta, de nada nos sirve tener una casaza, tener tantas cuentas en los bancos, tener todas esas cosas que queríamos tener si no tenemos lo más importante. La salvación, como dice la palabra de Dios. ¿De qué te sirve ganar la vida si al final pierdes tu alma? ¿A dónde va a ir tu alma si hoy vienen a buscar tu alma? ¿Con Dios a la eternidad, al cielo o al infierno? Hay una pregunta que nadie se quiere hacer y es esa pregunta: ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Estás listo para saber a dónde va a ir tu alma? Yo he estado viendo las noticias y hay mucha gente que está caminando y de pronto se desploma y ya no tiene la oportunidad. Hay muchos amigos que me decían a mí cuando yo les compartí esta palabra del Señor, les decía: es tiempo de que tú entregues tu vida a Cristo. Y me decían: no, cuando ya sea viejo, cuando ya haya disfrutado la vida, cuando ya haya gozado la vida, entonces ahí entregaré mi vida a Dios. Pero nadie sabe el día ni la hora. Hoy es un buen tiempo para decirle a Jesucristo:
quiero entregarte mi vida. Es necesario entonces hacer un alto, ponerte a cuentas con Dios. Ya basta de vivir la vida acelerada. Mira, Dios nos ha regalado este tiempo para estar en nuestras casas, para que ya no salgamos de nuestras casas y tengamos tiempo, porque mucha gente dice, no, pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia, para orar, para conversar con Dios, no, tengo que trabajar, ¿quién me va a pagar las cuentas? Ahora no puedes salir de casa. Y Dios te está regalando este tiempo precioso a ti y a mí, para ponernos a cuentas con el Señor, porque ya no va a haber excusas de que no tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para hablar contigo, Dios. Ahora ya se acabaron las excusas. Hoy es el tiempo que Jesús te está regalando, así como le regaló ese momento a estos hombres que iban camino a Emaús, le regaló este tiempo para sentarse con ellos a cenar. Jesús se quiere sentar contigo a cenar y que tus ojos sean abiertos de esa ceguera y puedas verlo a Él. Que tus ojos sean puestos en Él, no en un virus, no en la economía, sino en Él. Pon tu mirada en Jesús ahora. Entrega tu vida a Jesús ahora. Ya no dejes que pase más tiempo. Este es el tiempo que el Señor ha preparado. Por eso estás viendo este video. Por eso estás viendo esta transmisión. Por eso lo estás viendo. Porque Jesús te destinó para este tiempo. Para quitarte la venda de los ojos y despiertes a una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana, quieres entregarle tu vida a aquel que ha resucitado, quiero orar contigo en esta mañana. Y puedes orar conmigo de esta forma. Amado Señor Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados. Te doy gracias por la vida que me has dado. Perdóname, Dios, por haberme apartado de ti, por haberme ido de tus caminos, por haber vivido una vida sin tu consejo. Perdóname por mis pecados. Yo te recibo en esta hora como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida, como el Rey de mi vida. Te entrego mi corazón en esta hora. Te entrego mi mente, mi alma. Quiero ser uno contigo, amado Cristo. Gracias te doy por la salvación. Perdóname de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado amigo, amada amiga, si tú has hecho esta oración, que Dios te bendiga. Ahora somos hermanos en Cristo, porque la misma sangre que corre en mis venas, que es la sangre de Cristo que me ha limpiado, que me ha salvado, también corre ahora en tus venas. Que Dios te bendiga muchísimo. Sigue en el camino del Señor, persevera, estudia su palabra, ora, habla con Él, conversa con Él todos los días y vas a ver una vida nueva en Cristo Jesús, en victoria, porque Él nos ha dado esa victoria al resucitar. Y Él está vivo y Él está contigo, así como está conmigo. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo, amada iglesia.